Buenas tardes, queridos estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel N. Moreno. Continuando con las clases de resistencia de materiales por la vía virtual, hoy vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con las tensiones que se generan en los cilindros de pared delgada, tanto en los cilindros como en las esferas. Nos acercamos por favor para ver la teoría. Vemos nosotros acá cilindros y esferas de pared delgada. Naturaleza de las tensiones. ¿Cómo se generan las tensiones en un cilindro? Este es un cilindro debido a la presión interna que existe en el cilindro, ¿correcto? Entonces generan tensiones tangenciales y tensiones longitudinales al cilindro, tal como estamos acá. Longitudinal paralela al eje del cilindro y tangencial perpendicular al eje del cilindro. Vamos a hacer un corte, tal como mostrado acá, para hacer un análisis diferencial, ¿cierto? Entonces tenemos nosotros haciendo un corte al cilindro en la mitad. Vemos nosotros que aquí están actuando las presiones perpendicular a la superficie. Vamos a tomar nosotros, al ser la sección transversal del cilindro, sabemos que es un círculo, entonces tenemos un radio, un diámetro X, y vemos nosotros que acá vamos a tomar un diferencial de ángulo, un teta y un diferencial de teta para hacer un análisis diferencial. Vemos nosotros que que el vector presión tiene dos componentes, una componente en el eje X que va a ser P coseno y una componente en el eje Y que va a ser P seno, ¿cierto? Tal como está mostrado acá, tenemos el vector presión, la presión interna al interior del cilindro, ¿cierto? Entonces va a ser P coseno en el eje X y P seno en el eje Y. Bien, entonces vamos a hacer un análisis respecto a las tensiones tangenciales. Dijimos nosotros que la tensión tangencial es perpendicular al eje del cilindro. Bien, entonces vamos a hacer una sumatoria de las fuerzas en el eje de las B, en el eje vertical. Sumatoria de las fuerzas en el eje vertical vamos a tener nosotros que tensión tangencial va a ser 2 veces tensión tangencial. Todo lo que vaya para abajo lo vamos a considerar negativo para efecto de planteamiento de la ecuación. Entonces 2 veces la tensión afectando en el área. ¿Cuál va a ser el área? El espesor del cilindro multiplicado por su longitud, que va a ser el área donde está actuando la tensión, ¿cierto? Lo mismo en este lado acá. Menos para abajo y más para arriba está actuando el vector, la componente vertical, el vector presión, va a ser P por seno. Va a ser P por seno por un diferencial de área, donde está actuando en un diferencial de área. Y eso es igual a 0, ¿correcto? Entonces, pero nosotros sabemos que este diferencial de área de acá va a ser igual a la longitud del cilindro multiplicado por el diferencial del arco, el de teta, el de S quiero decir. Y el diferencial de arco viene dado por R diferencial de teta. Analizando esta situación, tenemos nosotros que el diferencial del arco va a ser igual a R por diferencial de teta, es igual a ds, tal como está marcado acá, R de teta. Entonces reemplazando acá vamos a tener que diferencial del área va a ser L por R diferencial de teta, ¿correcto? Y reemplazamos esta expresión aquí, en esta ecuación de aquí, entonces va a ser igual a 2 sigma t h por L más la integral de 0 a pi. ¿Por qué 0 a pi? Estamos integrando de 0 a pi, de 0 a pi. Estamos analizando la mitad del círculo. Entonces va a ser P seno por diferencial de área que es igual a L por R por diferencial de teta, ¿cierto? Resolviendo la integral tenemos nosotros que tensión tangencial por H por L más sacamos fuera de la integral todo lo que es constante, va a ser PLR y que queda seno de teta diferencial teta. Seno de teta diferencial teta, integrando de 0 a pi. Entonces tenemos que 2 veces la tensión tangencial multiplicado por el espesor del cilindro multiplicado por la longitud del cilindro más P por R por PRL. La integral del seno es menos coseno, ¿correcto? Integrando de 0 a pi. Reemplazando los límites de integración vamos a tener nosotros que esto se repite aquí tal como está aquí y acá vamos a tener menos el límite superior menos el límite inferior. Entonces coseno de pi menos coseno de 0. El coseno de pi menos 1 y el coseno de 0 menos es 1. El 1
de la resta, al reemplazar los límites de integración, entonces esto me sale menos por menos da más, por menos da menos. Entonces va a ser menos 1 y 1 son 2, entonces va a ser 2PRL. Despejando, entonces va a ser 2 tensión tangencial por H por L va a ser igual a menos 2PRL. El signo multiplicando por menos 1 se cancela el signo, reemplazando, hacemos desaparecer la L, sintetizando la L, ¿qué me queda? La tensión tangencial va a ser P por R dividido entre el espesor, la presión por el radio dividido entre el espesor del cilindro. Esa es la tensión tangencial en el cilindro de pared delgada. Ahora vamos a analizar nosotros la tensión longitudinal en el cilindro de pared delgada. La tensión longitudinal dijimos que es la paralela al eje del cilindro, ¿cierto? Entonces va a ser sumatoria de la fuerza en el eje H, en el eje horizontal. Entonces va a ser la presión actuando sobre la pared, que va a incidir lógicamente sobre el espesor del cilindro. Entonces va a ser el área del círculo, va a ser pi radio cuadrado multiplicado por la presión, que es la presión, la fuerza que está actuando sobre la pared perpendicular a la pared perpendicular al cilindro. Entonces va a ser igual pi radio cuadrado multiplicado por P más 2pi por R, que es el perímetro del cilindro, multiplicado por la tensión longitudinal, que es la tensión que está actuando sobre la pared del cilindro. Entonces va a ser el perímetro 2pi, va a ser igual a 2pi por R H multiplicado por la tensión longitudinal. Despejando, pi con pi se van, ¿qué me queda? Me queda que la tensión longitudinal va a ser P por R multiplicado, dividido entre 2 veces H. Si nos fijamos nosotros que la tensión longitudinal va a ser igual a 1/2 de P por E dividido entre H. ¿Y qué es P por E dividido entre H? La tensión tangencial. ¿Qué quiere decir? Que la tensión longitudinal es la mitad de la tensión tangencial en el cilindro de pared delgada, ¿cierto? Entonces hemos encontrado dos expresiones muy importantes para el dimensionamiento del cilindro de pared delgada. Después vamos a ver dónde se aplica esta teoría ya en el diseño práctico de la ingeniería. Tenemos la tensión tangencial y tenemos la tensión longitudinal. Ahora vamos a ver la esfera. Sabemos nosotros que la esfera es simétrica en todos sus ejes, ¿cierto? Entonces analizándola, vamos a analizar una tensión tangencial, haciendo un corte, vamos a hacer un corte aquí. Entonces vamos a tener una tensión tangencial que va a ser igual a la tensión radial porque es simétrica, un espesor H, entonces va a ser igual. Sumatoria de la fuerza en el eje de la H, en el eje horizontal, va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que es igual la tensión horizontal multiplicado por 2pi R multiplicado por H. 2pi R, ¿qué cosa es? El perímetro de la esfera multiplicado por su espesor, ¿cierto? Multiplicado por la tensión me da la fuerza que está actuando sobre la pared de la esfera, menos 2pi menos la fuerza, esta fuerza que está actuando en este sentido. Hemos calculado estas dos fuerzas, ¿no es verdad? Tensión tangencial, que es 2 veces 1 y 1 son 2, ¿correcto? Entonces va a ser igual a tensión tangencial, va a ser y quedó que es igual a P por R dividido entre 2 veces H. Por la simetría que dijimos anteriormente, tenemos que la tensión tangencial es igual a la tensión longitudinal. Es la misma por ser simétrica, ¿no es verdad? ¿Qué quiere decir? Que la tensión que está actuando en la pared de la esfera, tanto transversalmente como longitudinalmente, es la misma. Y vale igual a la presión interna que hay al interior de la esfera, la presión interna que hay al interior de la esfera, repito, multiplicado por el radio de la esfera, dividido entre 2 veces el espesor de la pared de la esfera, ¿cierto? Estas fórmulas son muy importantes en la resistencia de los materiales. Y ustedes dirán, ¿dónde se utiliza? Bueno, ¿qué es un cilindro? ¿Qué puede ser un cilindro de pared delgada? Un cilindro de pared delgada es una garrafa. Una garrafa de gas, fíjense ustedes que la garrafa tiene esta fórmula. Esta forma, quiero decir. La garrafa tiene esta forma, ¿cierto? Entonces estamos hablando de cilindros de pared. La garrafa no es más que un cilindro de pared delgada, tanto en la parte vertical como en la parte superior. En la parte superior ya lógicamente tiende a hacerse una esfera, ¿cierto? Entonces son fórmulas que se utilizan para el dimensionamiento
de elementos de máquina y lógicamente en la resistencia de los materiales. Fíjense ustedes que la forma de un submarino, que se sumerge lógicamente en el mar, es también un cilindro. Fíjense ustedes que un submarino tiene esta forma, tiene la parte longitudinal más que un cilindro y la parte lateral son esferas. ¿Por qué? Porque la estructura en cilindro y la estructura en esfera son estructuras que reparten muy eficientemente las tensiones. Haciéndolo lógicamente los materiales más resistentes. Tiene muchas aplicaciones esta fórmula de cilindros de pared delgada. Muchas gracias por su atención, queridos jóvenes.